¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo va su semana? Buenos días, Liliana. Un poco cansada, la verdad. ¿Sí? ¿Ha estado llena de muchas clases o qué onda? Sí, aunque estemos en casa está pesado. Sí, me imagino. Y además supongo que todos estamos como, pues ahora tienen más tiempo, pues ahora tomen. Un ¿Ya tuvieron poquito así. exámenes o proyectos? Estamos en eso. Sas. ¿Y cómo les está yendo con la logística de proyectos que estén en equipo, que se va a hacer en nuestro caso? Bien, Zoom es una maravilla para hacer los trabajos en equipo, pero obviamente sí cambia un poco la dinámica. Está bien. Bueno, pues ya, nuevas formas de trabajar, a ver qué onda. Bueno, en lo que van entrando los demás. Ayer en la clase de maestría probamos esta cosa de, en Zoom cuando abren la parte de quienes están participando, hay una ventanita que dice participantes. eh, y ahí, según yo, a cada uno de ustedes les debe de aparecer una opción hasta abajo que dice como levantar la mano o raise your hand o algo así. Y ayer lo probamos en maestría como para que en vez de que me estuvieran escribiendo en el chat preguntas, lo que hace esa manita cuando cuando ponen raise your hand, es que a mí me aparece en la lista de participantes justo eso, me aparece una manita en azul de yo tengo una pregunta. Y entonces lo que hicimos ayer fue, ya que yo veo esa manita, entonces en vez de que ustedes escriban, mejor abren el micrófono, o sea, les digo, a ver, Rodrigo tiene una pregunta, qué onda con tu pregunta? Y entonces ya ustedes más bien la preguntan en micrófono y entonces creo que así está más interactiva la clase a solamente por el chat. Entonces, si quieren, pues intentemos el día de hoy a ver qué tal nos va con esta del Raise Your Hand. Eh, para aquellos que tengan pregunta, pues van marcando ahí con la manita. Lo único que no sé es que ayer, no sé si fue casualidad o no sé si se permite o no, pero según yo sí se puede de más, pero ayer nada más había uno a la vez levantando la mano. Eh, no sé si se pueden varios a la vez, según yo se pueden varios a la vez, no hay como ninguna restricción al respecto. Sí, perfecto, gracias. Entonces sí se pueden varios a la vez y entonces ya nada más bien yo checo y ya quien tenga la mano, o sea, quien tenga la manita azul, ya les digo el nombre y entonces abre el micrófono y entonces ya puede preguntar en vivo y a todo color. Y creo que eso será un poco más interactivo que solamente el chat. Entonces hoy vamos a intentar esa nueva eh, versión, a ver qué tal nos queda y cómo nos sentimos con eso. Ya ustedes me dicen la siguiente si sí les pareció mejor esa forma o no. Entonces, la clase pasada estábamos viendo lo de transformación de variables. Les enseñé unas transformaciones muy básicas em, de numéricas a categóricas, con esto de hacerlos en binning, de categóricas a algo, no quisiera decir numéricas, sino más bien binarias con one-hot encoding. Vimos la diferencia entre one-hot encoding y el DOMI. También vimos variables cíclicas, también vimos escalamiento de variables con estandarización y normalización, y creo que solo vimos de esas cosas. ¿Alguna pregunta en particular o a alguien le quedó alguna duda sobre la transformación de variables? O incluso sobre árboles o del código que hayamos visto de los árboles. Ok, creo que no. Entonces, lo que hoy vamos a ver ya nos vamos a cambiar de tema, ahora vamos a pasar a árboles aleatorios o bosques aleatorios, random forest, que creo que una vez que ya entendieron cómo es el concepto del árbol y el código y todo eso, la verdad es que ya de aquí en adelante pues, va a ser muchísimo más sencillo, más o menos, pero mucho más sencillo entender los algoritmos. Entonces, hoy vamos a empezar con Random Forest. Esperaría que hoy mismo termináramos Random Forest, ya sea en esta clase o en la de al rato en la noche.
Y si no, no, más bien, hoy sí tenemos que acabar, esperaría que fuera hoy. Si acabamos hoy, entonces en la noche empezaremos con otro algoritmo, que es KNN, pero se me hace que eso está medio acelerado, dos algoritmos en un día se me hace muchísimo, pero bueno, trataremos de que hoy entre mañana y en la noche, podamos terminar. Entonces, la agenda de hoy es que veamos qué son los modelos de ensamble. En particular, vamos a ver dos metodologías de ensamble, la de bagging y la de boosting. Em, Vamos a hablar por fin de maldición de la dimensionalidad, que también va ligado un poco hacia la transformación de variables que les decía del one-hot encoding. Y vamos a ver Random Forest, que en particular el algoritmo, ya se lo saben, porque son árboles, solo cambian algunas cosas ahí en particular hacia el Random Forest. Y vamos a hacer un ejemplo en Scikit-learn. Entonces, modelos de ensamble se refiere a hacer una metodología en donde vamos a hacer muchos modelos, que estos modelos esperamos que sean diversos, diversidad, ahorita vamos a hablar un poquito de diversidad, pero que sean diversos para que podamos combinar todas las salidas de todos esos modelos y hacer un modelo más fuerte que cualquiera de ellos individualmente. Entonces, la diversidad va a ser importante para nosotros porque esa diversidad le permitirá a cada modelo ver un aspecto diferente de los datos. Es como si se vieran desde diferentes puntos de vista o inclusive darles diferentes datos para que vean diferentes cosas. Recuerdan que cuando hicimos el cross-validation en los árboles, cuando vimos las 10 gráficas de sus rocks, veíamos que había cosas que estaban muy diferentes y que claramente dependía de pues qué datos está ocupando de entrenamiento para poder hacer esos rocks. Y entonces la idea aquí justo es pues tenemos que tener diversos modelos que justo puedan ver o diferentes datos o desde diferentes puntos de vista. Y eso desde diferentes puntos de vista estará relacionado a ya sea diferentes hiperparámetros en un modelo, pero que sea el mismo modelo, o sea, en el sentido de son todos árboles, o inclusive diferentes modelos. O sea, podríamos hacer un ensamble de que uno sea un árbol, otro sea una red neuronal, otro sea random forest, otro sea naive Bayes y así. Entonces pueden hacer ensambles de diferentes modelos que ven diferentes cosas en sus datos o del mismo modelo con diferentes hiperparámetros que de todas maneras genera diferentes modelos o el mismo modelo, es decir, el mismo árbol con los mismos hiperparámetros pero con diferentes datasets. El chiste es que tengamos diversidad y que podamos unir entre todos ellos a armar un solo modelo que se supone debería de ser más fuerte que el resto de los demás, porque digamos que está tomando en cuenta la información que obtuvo cada uno de esos modelos. Entonces existen dos maneras de hacer modelos de ensamble. Bueno, existen más, pero la que nosotros vamos a ver es bagging y boosting. Bagging es una abreviación que significa Bootstrap Aggregation y vamos a ver también boosting. Bootstrap seguramente han visto en su clase de estadística, si recuerdan alguna vez en su clase de estadística, alguna vez seguramente hablaron de Bootstrap. Eh, esta en particular se refiere a poder generar información, diferente información de los mismos datos, y entonces para eso tienen que hacer un sampleo en donde se permite el reemplazo, es decir, puede una misma observación formar parte de diferentes sets, dado que tengo con reemplazo, eso es Bootstrap. Eh, la agregación se refiere a que vamos a hacer diferentes bootstraps y tratar de agregarlos a uno solo. Entonces aquí lo que vamos a hacer o cómo está pensado bagging es que vamos a tomar diferentes muestras aleatorias con reemplazo. Eso es, de nuevo, se pueden repetir datos entre una muestra y la otra. Eh, con eso vamos a hacer que generemos modelos diferentes, que es como estábamos haciendo cross-validation, solo que nuestro cross-validation lo estábamos haciendo sin reemplazo. Esta va a ser con reemplazo. Eh, y entonces la predicción final de cada uno de estas muestras de Bootstrap se combina para decir, esta es la solución de todos los modelos que creamos, ¿no? Que es más o menos como lo estábamos haciendo con Cross Validation, haciendo un promedio. Eh, para seguir fomentando diversidad, dado que ahí solamente estamos hablando de las observaciones que entran a cada uno de los sets de entrenamiento, aquí lo que vamos a querer hacer también es que vamos a hacer diversidad en el modelo también basándonos en si quito ciertas variables, ¿qué sucede? Y si agrego otras, ¿qué sucede? Y si las combino de una manera, ¿qué sucede? Y si las combino de otra, ¿qué sucede? A eso le llamamos subspace sampling.
medio que empezamos a platicar de eso cuando vimos en los árboles la importancia de las variables. ¿Se acuerdan de eso que poníamos en el orden en el que más explicaban o más separaban nuestro set de datos de predicción, de clasificación en particular sobre los sobrevivientes de Titanic? En esa habíamos dicho que sexo era de las que más explicaba y luego de ahí había 3 o 4 hacia abajo, que era, no me acuerdo si era el precio del boleto y luego la edad, o era la edad y luego el precio del boleto, una cosa así. Y luego dijimos, bueno, pues nos podemos deshacer de la de cuántos hermanos tienes y cuántos padres viajan contigo o hijos, dado que no están aportando casi nada de información, los podemos quitar. Y luego les dije, si las quitamos y volvemos a correr otro árbol, va a salir diferente la medición de su desempeño. Supuestamente debería salir mejor porque ya le estoy quitando ruido, pero podría salir peor también. Y justo por eso les decía, pues es que depende mucho de qué le metan, cómo se lo metan. Y entonces justo aquí la idea es, pues también quiero medir eso. Quiero quitarle variables de manera aleatoria, lo vamos a hacer de manera aleatoria también, y quiero combinarlas también de manera aleatoria. Entonces aquí también esta parte de diversidad de qué variables forman y qué observaciones forman parte de un modelo va a ser muy importante. Eh, un tipo de modelo que hace bagging es justo el que nosotros vamos a ocupar, que se llama el Random Forest, que es un bosque aleatorio, ¿no? Entonces, la idea del dibujo de abajo es que tenemos diferentes muestras aleatorias, tomadas aleatoriamente, con reemplazo, entonces se puede hacer intersección entre ellas, que es la parte de acá de cómo hacen intersección, y de cada una de ellas vamos a hacer un modelo en particular. Aquí de nuevo pueden ser todos árboles, pueden ser otras cosas. Ahorita como lo vamos a hacer nosotros es que piensen que cada uno de estos es un árbol, ¿no? Y entonces el modelo uno toma una parte de la muestra del sampleo que nosotros armamos con Bootstrap. Luego el modelo 2 toma otra muestra para el M2 y luego el modelo 3 toma otra muestra y aquí noten que, por ejemplo, el modelo 3 tiene observaciones que también están incluidas en el modelo 2 para entrenamiento y eso está bien, es parte de hacerlo con reemplazo. Eh, y así para cada modelo que yo quiera crear, donde n nosotros lo definiremos y eso es pues, cuántos modelos quiero crear cambiándole el sampleo. Luego de cada uno de esos, lo que voy a hacer es al final unirlo o hacer su ensamble de todos ellos para dar la predicción final. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese ensamble. Ese es un método y es el que nosotros vamos a ocupar para Random Forest y es el que se ocupa en Random Forest. Eh, existe otro que se llama Boosting. Noten que este se llamaba Bootstrap Aggregation, es backing, ¿no? Entonces existe otro que se llama Boosting. Este, la diversidad la va a entender como tratando de hacer modelos o mejorando modelos, digamos, como en una secuencia, en donde lo que vamos a querer hacer es empezar con un modelo que tal vez sabemos que no es muy bueno, a uno a lo que le llamamos débil, eh, aprender de esos errores y pasárselos a un siguiente modelo que se supone está aprendiendo de los errores del de atrás, más otros datos. Entonces aquí se combinan algunas cosas en particular. Un ejemplo de eso es AdaBoost. Seguramente han escuchado de eso en alguna clase de compu, si no, ahorita viene abajo el algoritmo. Aquí lo que vamos a hacer es hacer muestras aleatorias sin reemplazo. Aquí vamos a hacer n muestras para nuestros n modelos. Estos son sin reemplazo. Entonces cada modelo va a tener observaciones nuevas con las cuales entrenar. Em, y lo que va a suceder es que, por ejemplo, en el modelo 1, eh, agarro el set de entrenamiento de la M1, que justo es el naranjita. De ahí aprendo en qué me equivoqué. Es decir, voy a hacer las métricas de desempeño, voy a verificar sobre qué cosas me estoy equivocando y le voy a poner un peso en particular a los errores que estoy cometiendo y se los voy a pasar al siguiente modelo, que es el modelo M2, en donde voy a agregar el set de entrenamiento que estaba específico para el M2, que viene de acá de este set de entrenamiento, que son nuevos, que no son cosas con las que yo entrené M1, más los errores del M1, una proporción de ellos, generalmente son en los que más me equivoqué o en los que estuvo más gruesa la equivocación, eh, y en qué lo hice bien. O sea, le estoy diciendo como qué estuvo bien, qué estuvo mal, le doy un peso en particular a cada uno de ellos, generalmente se le da más peso hacia los errores para que yo pueda aprender.
Es decir, le estoy dando un poco más de información a ese nuevo modelo conforme le fue al modelo anterior. Y así me voy haciendo nuevos modelos, aprendiendo de los errores del anterior, con nuevos datos también del set de entrenamiento. Entonces, se supone que eso obligaría o intuitivamente estamos pensando que obligaría a que el último de los modelos que hago en ensamble de esta manera, en boosting, eh, ya conoce más sobre los errores de este set de entrenamiento y sobre los aciertos, sobre lo que hice bien y lo que hice mal. Esa parte de hablar de errores y aciertos se parece un poco más a la forma en la que se hace reinforcement learning, en donde justo lo que le tengo que definir bastante bien es qué es un reward y qué es un castigo. Y eso va asociado también a una función. Pero en esto se parece un poco, muy, muy poco, o sea, pero en el sentido de definir qué es acierto y qué es error, y basado en esa información, hacer un nuevo modelo. Entonces, justo uno de ellos, uno de estos modelos en los que se ocupa boosting, que es muy, muy viejo, es AdaBoost, y es porque lo creó Ada Lovelace, la computóloga. Y entonces aquí viene el algoritmo asociado a cómo se hace AdaBoost, generando boosting para poder generar modelos que se supone aprenden mejor a solo ponerlo uno solo y ya. Entonces, este algoritmo que les puse aquí, por si quieren ustedes revisarlo, lo único que hace realmente es ocupar una función exponencial, otra vez exponencial, ahora ya está de moda hablar de las funciones exponenciales, una función de costo que va a ser exponencial, a través de la cual nosotros vamos a establecer cuánto va a costar equivocarnos y cuánto va a costar hacerlo bien, donde de nuevo casi siempre lo que vamos a penalizar más va a ser equivocarnos. Inclusive le podríamos decir, queremos que la penalización sea mucho mayor en este tipo de error, ¿no? Em, y entonces justo lo que logra esto es que el algoritmo se fije más en las cosas en las que se está equivocando y que aprenda a hacerlo mejor. Medio que es una forma o a mí me parece un poco forzado el tener que decir, darle más peso a las cosas que están mal clasificadas, porque eso inclusive lo podemos hacer desde los algoritmos de los árboles normales. Sin embargo, esto de definir qué es correcto e incorrecto, pues va muy basado a nuestra experiencia. Y esa experiencia tiene un sesgo muy alto a lo que nosotros consideramos que es importante. Entonces, en los modelos de Machine Learning, más bien lo que queremos es no meterle nuestros sesgos y poder meter todas las variables que necesitamos y de ahí obtener información para saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, esta parte de ponerle un costo a la equivocación y entrenar sobre eso, en primera idea se oye interesante, pero no es algo que normalmente eh, hagamos en Machine Learning. Entonces, está bueno que sepan que es boosting, está bueno que exista AdaBoost, que ya tiene bastante rato, y a veces es de hecho bastante mejor que un simple árbol, pero vaya, es nada más para que sepan la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿les queda claro cuál es el boosting y cuál es el bagging en particular que están buscando los modelos de ensamble? Sobre todo este de bagging, me gustaría que les quedara bastante claro. Sí, ¿qué pasó, Rodrigo? Nada más para ver si me quedó claro, o sea, en el boosting lo que haces es que primero pruebas un modelo, ves qué errores tienes y después pasas, o sea, haces otro modelo tomando en cuenta esos errores, ¿no? Y en el bagging es que haces muchos modelos al mismo tiempo y de ahí Sí, vas tomando, como sí, que los juntas todos al final o cómo está eso. efectivamente. Justo esa es una parte interesante en las diferencias. En boosting tú necesitas hacer secuencialmente para que vaya obteniendo los errores del anterior. En bagging no hay ninguna comunicación entre todos los modelos que tú estás generando. Los puedes generar todos al mismo tiempo y al final combinarlos para entregar un ensamble. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les queda muy, muy claro bagging y boosting? ¿Por qué dijiste que boosting no se utiliza? O sea, que lo de costos, eso no me quedó muy claro. Digamos que vayas aprendiendo de tus errores está bien, pero dedicarle un costo asociado, que es lo que viene acá abajo de, pues, cuánto me cuesta equivocarme en cierto tipo de error, va a estar bien, pero va a crearle un sesgo que más bien viene de tu propia experiencia con ese problema.
Y lo que queremos normalmente hacer con Machine Learning es tratar de quitar ese sesgo que tú tienes de experiencia con ese modelo o con ese problema, dado que nosotros casi siempre solamente podemos ocupar 3 variables al mismo tiempo y estamos haciendo como un modelito en Excel o algo así. Digamos que si le ponemos un costo, estamos forzando a que ese algoritmo funcione sí, que funcione muy parecido a como nosotros ya lo solucionamos hoy en día. Entonces, la idea más bien es que dejemos que el algoritmo encuentre patrones que tal vez nosotros no habíamos visto antes, y para eso no necesariamente le quisiéramos poner un costo asociado a su equivocación. ¿Por qué? Porque de nuevo lo estamos obligando a que, según nosotros, ese tipo de error es el que no queremos que suceda. Puede ser cierto, eh, pero puede ser que no. Puede que veamos que algún otro tipo de error es más importante o sucede en ciertas circunstancias que nosotros ni siquiera habíamos visto antes. Entonces, en este estamos suponiendo que conoces muy, muy bien el problema como para poder darle un costo asociado a cada equivocación. Y justo por eso, por esa misma razón, es que surge un poco el lado de reinforcement learning, en donde sí viene un reward y viene un castigo, pero la forma en la que se optimiza sobre ese reward y ese castigo es sobre machine learning, más sobre agentes inteligentes y teoría de juegos, a que solo yo le ponga pues si me equivoqué en decirte que sobreviví, no sobreviví, cuesta, no sé, 100 pesos. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, digamos que nuestro sesgo de explicación sobre ese problema es muy limitado, a que si lo dejamos libre, puede aprender de mejor manera. Entonces, justo por eso, no me gusta que nosotros en los árboles, porque sí lo pudimos haber hecho, le pongamos un costo asociado, porque digamos que lo estamos sesgando hacia cierta solución y no necesariamente esa es la mejor, ¿no? Sí, justo. También Nicolás dice, poner los pesos es muy subjetivo o cómo mides los costos y las recompensas. En costos y recompensas, dentro de Reinforcement Learning, sí hay formas más eh, matemáticas de obtenerlo correctamente. En este lado, literalmente es subjetivo y ese es un problema muy grande. Eso es, si yo quiero que pese 5 un error y la recompensa pese 2, pues nadie te va a decir que está mal, nadie te va a decir que está bien, solamente vamos a sesgar al modelo a que siga esa definición de castigo y corrección, ¿no? Entonces, justo por eso no nos gusta ocupar costos ni castigos. Entonces, realmente nosotros nunca vamos a ocupar boosting, siempre vamos a estar ocupando bagging, bajo el entendido de que esta variación de hacerlo con reemplazo y hacer varios modelos y diferentes variables nos llevará a un modelo más fuerte que ve diferentes cosas, ¿no? Que este otro de boosting en donde lo voy haciendo secuencialmente. ¿Más dudas de esto? Ok, entonces creo que no hay dudas. Bueno, entonces eso es lo que es los modelos de ensamble. De nuevo, nosotros lo vamos a ver solo para Random Forest, pero piensen que un ensamble no necesariamente es solo para un algoritmo, sino que pueden hacer varios algoritmos y con eso armar un ensamble, ¿no? Que eso también está bonito. Luego, entonces, vamos a ver por fin el concepto de maldición de la dimensionalidad, que suena como si fuera un chiste, pero no lo es. Resulta que, o no sé si han escuchado, es muy común escuchar en el medio que mientras más variables y más observaciones tengan, bueno, y de hecho casi nadie dice variables. Bueno, no, sí. Mientras más variables y más observaciones tengan, está mejor para el modelo, porque hay más de dónde aprender. Y eso no necesariamente es cierto. Más observaciones, sí, siempre nos gusta tener más observaciones porque pues, tenemos más de dónde obtener y verificar patrones, es decir, podemos ampliar nuestro set de entrenamiento, tiene más observaciones ahí, y nuestro set de pruebas tiene más observaciones ahí, eso está padre, eh, pero no necesariamente sucede igual con las variables, con cuántas columnas tengo en mi set. Eso nos va a generar problemas interesantes. Entonces, lo que significa la maldición de la dimensionalidad es que mientras más variables tengamos, necesitaré muchísimo más observaciones para poder
encontrar esos patrones. Esto es, yo tengo un set de datos y si quiero agregar una variable más, cuando estamos creando nuevas variables, por ejemplo en OneHoot Encoding, si tengo una variable que tiene 4 diferentes categorías y la pasamos a OneHoot Encoding, generamos 4 nuevas dimensiones que corresponden a cada uno de los tipos de esa categoría. Pero para que realmente pueda encontrar patrones de esas 4 valores de esa categoría, tendría que tener muchísimas más observaciones que las que tenemos normalmente cuando solamente abro hacia la derecha. También tendría que tener muchísimas más observaciones hacia abajo para que yo pueda encontrar patrones. De otra manera, solo estoy agregando más dimensión sin más observaciones en donde yo pueda ver esas combinaciones con esas nuevas variables. Este crecimiento de irle agregando más variables eh, sigue una función a una distribución exponencial. Entonces, conforme voy agregando más variables, requiero de tener en exponencial de observaciones, ¿no? Y eso es porque, pues, si nada más agrego observaciones, digo, si nada más agrego variables y no observaciones, no hay en donde yo pueda verificar las diferentes combinaciones que puedo tener con todas esas variables. Em, y entonces, pues, estoy haciendo otra vez overfit, ¿no? Em, Aquí viene una gráfica, bueno, la primera gráfica tiene más que ver con, si solo tengo una dimensión, cuántas observaciones necesitaría para poder entender correctamente lo que estoy haciendo o generalizar esos patrones. Luego, si le agrego a una siguiente dimensión, son 2 variables nada más, cuántas posiciones o cuántas observaciones necesitaría para poder decir que tengo, estadísticamente estoy encontrando un patrón. 3 dimensiones ya voy en 1000 posiciones, o sea, 1000 observaciones, y ahí además estamos hablando de 3 variables. Si se acuerdan, cuando estábamos en el Titanic, estábamos en 800 y cacho observaciones y tenemos como 5 o 6 dimensiones. O sea, son muy pocas observaciones realmente para la cantidad de dimensiones que le estamos agregando. Entonces, eso va asociado un poco a esto de maldición de la dimensionalidad. Es maldición porque sí estamos generando más información con respecto a más variables que vamos agregando. Sin embargo, la maldición viene en, pues necesito generar más observaciones para poder ver si tengo esas combinaciones posibles o no. No sé si me explico con esa parte. Eso sigue esta distribución que es exponencial, en donde lo que vemos aquí es, conforme voy creciendo el número de variables en mi set de entrenamiento, o en mi set en general, va a llegar un momento en el que sí voy aumentando el performance de mi modelo o el desempeño, que son estas partes de acá, pero conforme me voy agregando más y más y más y más y más y más y más variables, llega un momento en el que pues yo ya no voy a tener ni siquiera un set de observaciones que pueda ocupar para ver si existen esas combinaciones y entonces va a bajar el desempeño de mi modelo. Entonces hay un momento en el que justo agregarle más no va a ser más que agregarle más ruido y va a bajar nuestro performance. Entonces, justo esta gráfica tiene que ver con esa idea de que mientras más variables le agregues sin agregar observaciones, eso es importante, sin agregarle observaciones, entonces el performance en tu modelo va a empezar a disminuir porque no tengo suficientes observaciones para encontrar todas las combinaciones posibles y hacer patrones. Eh, entonces, de nuestro lado, en Machine Learning, eh, pues incluso existe una etapa completa que se llama Feature Engineering, en donde una parte tendrá que ver con hacer nuevas variables y en otra habrá que hacer selección de variables y eso es más bien poder ver cuáles son realmente las que me están dando información. Entonces, bajo ese contexto de maldición de dimensionalidad, es muy importante que no solo generemos datos o variables por generarlas, sino que seleccionemos realmente cuáles son las dimensiones o variables que más información nos están ayudando que más información aportan para poder hacer nuestra clasificación. Aquí estamos hablando de clasificaciones, pero también para regresiones. Y lo mismo sucede con agrupación y todas las demás cosas. Entonces sí, no hay problema con que podamos agregar todas las variables, o sea, computacionalmente no hay problema, sí lo aguantamos, no es problema de memoria o hardware o no aguanta.
El problema viene más bien con que pues, no hay suficientes observaciones para que yo pueda ver todas las posibles combinaciones y poder encontrar un patrón. Entonces, va a ser muy importante, uno, que definamos, que seleccionemos qué variables son las que realmente nos vamos a quedar, y eso se le llama feature selection, que es de los datos originales que me estás pasando, quiero saber cuáles son los que más aportan a este problema, y eso, por ejemplo, fue cuando hicimos el árbol, y vimos que teníamos sexo, cuánto cuesta el ticket y la edad como las más, como las que aportaban más información. Seleccionar esas tres y ponerlas en otro árbol, eso es feature selection, es decir, no creé ninguna nueva variable a partir de las que me dieron, solo las seleccioné, pero lo hice de acuerdo a la información que me estaba dando el modelo. Pablo, es importante los horarios solo hasta después de hacer un primer árbol. Se puede hacer a priori, siempre y cuando ese a priori tenga que venir de un experto en ese dominio del problema. Eso es, el que ya lleva ahí 5 años con ese problema en su vida diaria, bueno, que no necesariamente está haciendo un modelo, o sea, el que está como en el día a día operativamente con ese problema, seguramente ya tiene alguna sensación de qué cosas le dan más información o bajo qué circunstancias ciertas variables le dan más información. Sin embargo, ahí de nuevo lo estamos sesgando a los objetivos de alguien que aunque sí tiene expertise, pues es su experiencia con ese problema. Si se lo dejamos a los árboles, digamos que se lo estamos dejando completamente a la evidencia en los datos y eso es más confiable para nosotros. Eso es, no estoy sesgándome a lo que me está diciendo ninguna persona, sino más bien yo lo estoy viendo en los datos y con los datos voy a tomar la decisión de hacer la selección de mi variable. Entonces, en nuestro caso, sí se puede hacer a priori a través del expertise de alguien en ese problema. En nuestro caso no lo vamos a hacer así. En nuestro caso va a ser una vez que hagamos los árboles. Eh, Naomi, ¿hay una manera de determinar el número de variables en función del total de observaciones? Sí, sigue la función de distribución exponencial en donde yo tengo aquí, dado el número de variables, cuántas observaciones necesito. Esto sigue una función exponencial. Entonces, con que digan, tengo tantas variables, cuántas observaciones necesito, ya con eso. Es algo que normalmente no hacemos, sino más bien lo que hacemos es en la etapa de, o sea, no hacemos la estricta métrica de, tengo estas variables, cuántas observaciones necesito, sino más bien, si ya tengo 10 variables y solo tengo 100 observaciones, algo suena así como, esto no va a jalar. Y en la etapa de feature engineering, seguramente haremos feature selection, feature extraction, para que nos quedemos con muchísimo menos. Es por eso que también es muy importante la parte de reducción de dimensionalidad. Cuando vimos al inicio en la clase de intro a Machine Learning, les enseñaba una gráfica en donde viene en el centro Machine Learning y luego las ramitas de qué tipos de aprendizaje existían, que era supervisado, no supervisado y el de Reinforcement Learning. Y en el no supervisado, ahí venía una ramita chiquita que decía reducción de dimensionalidad, que eso es con PCA y CAT-PCA y algunas cosas por ahí. En la que les mencionaba que en la reducción de dimensionalidad lo que hacíamos es que si teníamos 100 variables, tenemos una manera estadística y matemática para como apachurrarlas todas o sitiarlas o comprimirlas a solo 3 variables o 4 variables, en donde estamos obteniendo casi toda la información que me estaban dando las 100. Entonces, ese tipo de algoritmos nos va a ayudar porque justo estamos reduciendo dimensional de maneras impresionantes sin tener que quitar las observaciones y guardando toda la información o casi toda la información que estaba asociada al resto de las variables. Por eso es que es muy interesante los modelos de reducción de dimensionalidad. Entonces, nosotros para poder lidiar con esta parte, eh, les decía, hay en esta sección de nuestro proceso de selección de variables o de feature engineering, podemos hacer selección de variables, ya sea con árboles o con random forest. Random forest también va a dar la importancia de las variables y luego volver a repetir. Pueden tomar en cuenta el expertise de alguien y lo ponemos ahí también, pero más bien primero queremos verificar si eso sí es cierto o no. Y luego vendrá otra cosa que se llama, no, aquí yo solo estoy poniendo, bueno, no, sí, feature extraction.
Feature selection tiene que ver con que los datos son de los datos raw. Bueno, ni siquiera son todavía los datos raw, pero supongan que tenemos variables crudas, así les llamamos las raw, que son las que vienen originalmente en el dataset, que esos son, pues, cuánto me costó el boleto, el número de hermanos, la clase en la que venía, si sobrevivió o no sobrevivió, pero esa es la que quiero clasificar, la edad, el sexo y todas esas cosas, esas les llamamos variables raw, que vienen así, así nos la dieron. Cuando le empezamos a hacer transformaciones, entonces ya no son raw. O sea, sí son un poco raw, pero ya no son las originales. Ya les estamos haciendo alguna transformación. Eh, y entonces, después de hacer transformaciones, también puedo hacer feature selection, en donde de nuevo voy a seleccionar las que más información me estén dando. Cuando hago reducciones de dimensionalidad, entonces lo que hago es feature extraction, eh, en donde también generé nuevas cosas a partir de los datos crudos que me generan otro tipo de información y que puede estar reducida. Eh, entonces, por ejemplo, si tengo distancia como variable y tiempo como variable, puedo generar la velocidad y olvidarme de la distancia y el tiempo. Entonces, solo dejar velocidad y entonces velocidad ya tiene información de ambas. No es que esté explícitamente el tiempo ni esté explícitamente la distancia, pero velocidad agrupa a esa información. Entonces, eso se le llama feature extraction, como que extraer otra información basado en lo que está en raw. Ahora, algunos métodos de selección, de feature selection, pues son los árboles, porque justo nos viene ahí qué importancia está aportando a la solución del problema. Random forest, porque random forest son muchos árboles. Regresiones lineales, seguro lo han ocupado cuando hacen las betas. Las betas les indican como qué peso tiene esa variable para poder predecir la que están como Y en la target. Entonces ahí están haciendo algún tipo de priorización de variables. Inclusive existe un tipo de regularización sobre las regresiones, en particular lazo, en donde si una variable no está aportando, le puede poner 0. Y entonces la cancela. Y entonces esa no aporta información, entonces le pone 0. Bye. Entonces justo regresiones lineales nos gustan con regularizaciones, en particular la de lazo. La otra, la de Rich, también les va a hacer bajar variables que no aportan información a un numerito muy pequeñito de beta, sin embargo le está dando un peso. Entonces lo que nos gusta del lazo es que sí lo vuelve 0 si de plano no está aportando información. Entonces, estas podrían ser de feature selection. Para feature extraction, entonces justo pueden ocupar esta cosa de PCA, que es para reducción de dimensionalidad, SVDs también para hacer reducción de dimensionalidad, que está como muy ligado a PCA, redes neuronales convolucionales, como para ir reduciendo dimensionalidad y ir hablando de esquinas, fondos, formas, cosas por el estilo, que lo veremos un poco más adelante. No convolucionales, pero sí redes neuronales. ¿Dudas hasta este momento de cómo funciona esto de la maldición de la dimensionalidad? ¿Por qué es un verdadero problema? Eh, ¿Y por qué estamos buscando siempre selección de variables y no nada más dejarla ahí las 1000 variables que estamos generando? Bien. Eh, bueno, solo entonces para repetir una cosita. El día de hoy estamos probando en esta sección de la ventanita de participantes, si le pican a esa opción de participantes, seguramente les aparece una opción hasta abajo que dice raise your hand o levantar tu mano. Y eso hace que me aparezca a mí en cada nombre una manita azul. Y entonces lo que estamos probando ahora es que en vez de que estén escribiendo sus preguntas en chat, es que pongan la manita y entonces más bien yo les doy veo sus manitas, les digo a ver si quien tiene una duda, entonces más bien abre el micrófono y pregunta como si estuviéramos en la clase normal para ver qué tal se ve esa interacción, que creo que Rodrigo ya la había ocupado. Entonces, si no hay mayor problema, y ya entendimos la parte de maldición de dimensionalidad y por qué es muy importante la selección de variables y reducción de dimensionalidad también, entonces ahora sí nos vamos a meter a Random Forest. La verdad es que saber Random Forest una vez que ya saben árboles es trivial, solo son 5 minutos de explicación, entonces casi tendremos 5 minutos de explicación para que sepan qué es un Random Forest y cuáles son las ventajas y desventajas, y después ya nos pasaremos a hacer un ejemplo en Scikit-Learn. Entonces, Random Forest o árboles aleatorios, bosques aleatorios más bien, bosques formados por árboles,
Es un modelo de ensamble, entonces ocupa o boosting o bagging, en particular la implementación de Random Forest ocupa bagging. Fue creado por Leo Brayman, todavía existe ese señor, todavía contesta correos de cuando le mandan cosas de, esto no está funcionando, todavía contesta, está chido. Les puse ahí la liga a su página de todo lo que ha hecho. Es un modelo entonces de ensamble que ocupa como modelos individuales árboles. Y la diversidad en los árboles va a estar ligada a, uno, el sampleo con reemplazo, y eso es, pues, va a haber diferentes observaciones para su entrenamiento. Y la otra es que va a ocupar diferentes variables disponibles de las que tenemos para formar cada uno de los árboles. Esa es la diferencia a un random forest. Estamos ocupando modelos de ensamble, donde los modelos son árboles y la diversidad de esos árboles va a estar ligada a las variables que yo ocupo dentro de ese árbol y las observaciones que yo ocupo para hacer el entrenamiento. Cuando estamos haciendo random forest para clasificación, que esa va a ser, este enunciado va a ser un clue interesante para cuando pasemos a regresión. Cuando los random forest se ocupan para clasificación, que es lo que estamos en este momento, lo que se hace es que de todos los modelos que yo creé voy a hacer un voto de experto. Eso es lo que diga la mayoría que es, entonces eso será. Entonces estamos como en democracia, ¿no? Que no necesariamente es bueno, pero bueno, así funciona en Random Forest. Puedes hacer también un voto de expertos ponderado. Eso es, si yo ya sé que en particular este tipo de árboles o este conjunto de árboles lo hace mejor, entonces le voy a dar un peso a esos. Pero de nuevo, estoy haciendo de manera subjetiva una evaluación que no necesitaría hacer. Entonces tampoco nosotros nos metemos en cosas ponderadas ni nada por el estilo. Lo que hacemos es lo que diga la mayoría, eso es lo que nosotros tendremos como la salida de predicción. Entonces esto significa que si de 100 árboles, 70 me dijeron que sí sobrevivieron al Titanic, esa observación que yo estoy calificando, y 30 me dijeron que no, la mayoría dice que sí sobrevivió, entonces la salida como ensamble va a ser un sí, sí sobrevive. En caso de regresión, cuando pasemos a regresión en donde la salida no es una categoría ni una etiqueta, sino un número, entonces lo que haremos es hacer un promedio de lo que digan los demás, ¿no? Entonces voy a hacer el promedio de los 100 árboles y decidir qué numerito es el que debe salir, con todas las desventajas y ventajas que puede hacerlo sobre un promedio. También le pueden cambiar a poner la mediana o otro estilo de métrica, pero en default es el promedio. Y también pueden hacer un promedio ponderado o lo que sea. De nuevo, casi siempre nos vamos sobre las cosas que no tienen que ver con algo subjetivo y entonces lo haremos sobre promedios simples. Entonces, estos random forests lo que van a ocupar, dada la forma en la que nosotros estamos haciendo el bagging, lo que van a ocupar de parámetro es, uno, que yo le establezca cuántos árboles vamos a crear en el bosque. Luego, cuántas variables vamos a agarrar para cada árbol. Pueden cambiar la profundidad. ¿Va a tener los mismos parámetros que los árboles? ¿Cuánto puede tener de profundidad? Que de nuevo no nos gusta medir cuánto, o sea, no nos gusta establecer esa métrica rígida, sino más bien cuántos elementos viven en una hoja y ya de ahí ya no se puede hacer más profunda. ¿Qué más? Ok, estos dos, y en particular esto del número de variables que habrá en cada árbol. Ya hay una métrica por default en donde se define cuál es el mejor número para ponerle a cada árbol. Eh, en particular, según yo, cuando estamos en clasificaciones, raíz cuadrada de n, no me lo crean todo porque no me acuerdo, pero según yo era raíz cuadrada de n. Ahorita lo checamos en la documentación. Eso es de las n variables que yo tengo, saco la raíz cuadrada y ese numerito es el que le voy a poner de variables a cada uno de los árboles. Entonces aquí va a ser importante que lo que quisiera crear o lo que queremos lograr con esta diversidad es, si ya no le estoy poniendo todas las variables, me gustaría que hiciéramos muchas combinaciones de las variables disponibles para que pudiéramos ver si ciertas interacciones son las que hacen que se mejore el resultado de un modelo. No sé si alguna vez han probado en regresión
interacciones. ¿Alguno ha hecho eso? Gaby sí lo ha hecho. José Carlos no lo ha hecho. Ok, entonces, interacciones dentro de las regresiones lineales, sobre todo si ya han visto regresión lineal, tiene que ver con que puede cambiar el resultado si yo solamente te digo edad y sexo como una variable separada, y luego si hago interacción entre ellas, es decir, si las junto y digo edad, sexo como si fuera una sola variable, puede generar diferente información y puede cambiar la métrica de desempeño. Esas interacciones de quién con quién al mismo tiempo también cambian la forma en la que están los árboles. Solo que aquí no los estamos viendo como una sola variable, sino que los estamos metiendo dentro de la misma bolsita de variables para que puedas hacer el árbol. Entonces nos gustaría de la mejor manera o en la manera más posible que podamos hacer todas las combinaciones de todas las variables con las que contamos para que no haya un sesgo de, híjole, es que esta combinación en particular no existió en mi random forest. Entonces, dado eso, pues queremos tener variación en todas las variables que se meten a los árboles y de nuevo, dado que es raíz de n, pues nunca va a tener, un solo árbol nunca va a tener todas las variables, que es lo que queremos. Ninguno debe ser el que tenga todo, sino más bien debe estar entre diferentes árboles y listo. Entonces, realmente lo único que cambia de hiperparámetro para poder configurar un random forest es uno, el número de árboles que voy a crear y dos, cuántas variables le quiero meter a cada árbol. Y ese, el que tiene por default, que de nuevo según yo es raíz de n, ahorita lo checamos, está bien, ese no le tienen que mover. Entonces realmente nada más es uno, ¿no? Aunque los hiperparámetros reales de un random forest son eso, número de árboles y cuántas variables queremos que cada árbol tenga. No es algo que se pueda mover hacia, quiero que la mitad de los árboles tengan 3 variables y la otra mitad tengan 4. Esa especificación de todos tienen que tener raíz de n es todos los árboles tienen raíz de n. Las otras métricas que teníamos por árbol, que es de profundidad, número de elementos por hoja y las otras cosas que habíamos visto, también son para todos los árboles, no se puede hacer específicamente para un árbol. Eso es, si yo pongo que profundidad no puede pasar de 3, entonces todos los árboles que creemos no pueden pasar de 3. Y si le pongo el número de elementos mínimos en 5, entonces todos los árboles tienen que tener mínimo el máximo número de elementos para que pueda ser una hoja son 5. Entonces, eso nos permite o nos lleva a tener que poner muchos árboles para que se puedan lograr las cosas de diversidad que estamos queriendo lograr. Entonces, las ventajas de esto van a ir más ligados hacia las desventajas de un árbol solo. La primera ventaja es que utilizar bagging, dado que nosotros estamos haciendo cosas con reemplazo y podemos tener sets de datos diferentes aunque haya intersecciones entre ellos, nos va a permitir tener diversidad y también reducir un poco la varianza. Con eso vamos a hacer o tratar de evitar hacer overfitting. Aquí va a haber dos escuelas como de pensamiento con respecto a Random Forest. Una escuela es la que opina que no se puede hacer overfitting con Random Forest, así le pongas 1000 árboles. No hay overfitting en Random Forests. La segunda es que puedes hacer overfitting en Random Forest si estás moviendo cosas de las variables y las profundidades y cosas así. Creo que yo soy un poco más de la escuela de no se puede hacer overfitting con Random Forest siempre y cuando estés entendiendo cómo está funcionando Random Forest. Y que veamos métricas que son interesantes para ver si lo estamos haciendo bien o no. O sea, justo entender las métricas va a ser un poco la diferencia entre que sí hagamos overfitting o no, pero realmente está bien difícil que hagan overfitting, así bien, bien difícil. Se tendrían que poner así como, sí, quiero hacer overfitting para que realmente se haga overfitting. Y si lo estamos ocupando correctamente, ¿no? Eso es un punto interesante. La otra ventaja, pues, es que te permite hacer esa selección de variables que antes con el árbol bueno, esa es otra ventaja, pero en el árbol justo decíamos, bueno, pues si las metes todas sale algo, si le quito una sale otra cosa, ¿cómo sé cuál de los dos debería estar mejor? Pues generalmente la métrica va a ser la que la va a definir, pero
¿quién puede decir si una de las dos está bien? Pues nada más la métrica de desempeño, pero ¿qué tal que le meto otra con otras interacciones y sale mejor? Entonces es un poco complicado en los árboles. La otra, pues igual que en los árboles, dado que estoy ocupando árboles por abajo, pues tengo una manera de definir cuáles son las variables más importantes. Entonces, esta sección de listas de feature importance seguirá existiendo en Random Forest, solo que esta selección estará basada en lo que opinan todos los árboles, no solo uno, sino muchos árboles, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja interesante. Digamos que es más robusta esta lista. La única métrica de desempeño que es diferente, o sea, tiene todas las métricas de desempeño que hemos hablado hasta este momento con los árboles y los modelos de clasificación. Random Forest tiene una en particular que solo es de él, que se llama Out of Bag o OB. Este Out of Bag nos permite ver cuál es el error promedio de cada set de entrenamiento. Recuerden que estamos haciendo bagging y entonces tengo muestras con reemplazo hechas a través de boosting. Eh, en donde estoy checando para aquellos que no formaron parte de un set de entrenamiento. Eso estuvo un poco, tal vez, rudo. Veamos, entonces, corresponde al error promedio de predicción en cada set de entrenamiento, medido únicamente con los árboles que no tuvieron esas observaciones en su entrenamiento. Eso es, si regresamos a la parte de acá arriba de cómo está bagging, recuerdan que teníamos sets que se repiten, algunas observaciones entre los diferentes sets. Lo que vamos a hacer, o esta medida de out of back, lo que va a tratar de hacer es ver cuál es el error promedio de una observación, pero solo medido en aquellos árboles que no tuvieron esa observación como entrenamiento. Es decir, como si se tomaran como observaciones nuevas, como si fuera un set de pruebas, ¿no? Ese es el OOB. Y ese lo hace directamente Random Forest, y él lo que hace es promediar el error de todos aquellos árboles en donde no apareció esta observación como set de entrenamiento, y con eso decide que también le fue en el error OOB, ¿no? Que es algo más general. Y entonces es como si estuviéramos haciendo estos pequeños sets de prueba con observaciones nuevas, y eso está bastante bonito. Si su OOB sale alto, significa que estamos haciendo un underfitting, ¿sí? Eso es el error promedio de el que yo estoy pasándole una observación nueva, dado lo que vimos en underfitting y overfitting. Si yo le estoy pasando observaciones nuevas y lo hace mal, entonces seguramente estoy generalizando demasiado, lo estoy simplificando, sobresimplificando el modelo. Entonces suena a que estoy haciendo underfitting. Si el error es bajo, estamos generalizando adecuadamente, y de nuevo, casi que si le sale O o B0, estamos mal. Eso sí es hacer overfitting, estamos haciendo algo muy extraño. Nunca en la vida he visto O B0, nunca, nunca, nunca. Así por más que le pongan 1000 árboles. Pero puede llegar a suceder. El chiste es que deberíamos de tener este valorcito bajo, como para tratar de identificar si estamos generalizando adecuadamente, ¿no? Y en los random forest, o sea, pueden hacer cross validation, pero no necesitamos hacer cross validation. ¿Por qué creen que no necesitemos hacer cross validation? Bueno, dejen primero, veo estas preguntas. José Carlos, ¿eso de juntarlas es hacer algún tipo de combinación lineal o no lineal? La de juntarlas, ¿te referías a la de regresión lineal, supongo? ¿En las interacciones? Sí. Sí, es hacer una combinación lineal, pero eso es muy específico para regresiones lineales, ese tipo de interacciones. Inclusive pueden hacer interacciones de 2, de 3, de 4, de 5 variables. En este más bien es ponerlas dentro del mismo set de entrenamiento, que no necesariamente significa que sean lineales. Y déjame ver si entendí. En Random Forest, cada árbol tiene el mismo número de variables, pero no necesariamente las mismas variables. Y cada árbol va a decir qué variable es la mejor. Sí, efectivamente. Entonces, cada árbol tiene el mismo número de variables, no necesariamente son las mismas variables, y cada árbol va a decidir en particular para su arbolito cuáles son las más explicativas. Y luego en ensamble va a decir, ok, de todo lo que dijeron todo el mundo, de todas cuáles son las más importantes, estas son las más importantes de acuerdo a todo lo que dijeron todos.
Entonces, digamos que bajo esa perspectiva está más robusto porque estamos escuchando mucho más voces a solo un árbol que entrenamos con unas variables y luego le quitamos otras y vimos, pues supongo que está mejor y luego le quitamos otras y pues, supongo que está mejor, pero no vamos a hacer como 1000 árboles a mano, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿por qué creen que no necesitemos hacer cross-validation en un random forest? Donde cross-validation era hacer estos k-folds de 10 y esas cosas. Por la misma democracia que tienen, no necesita cross-validation, justo por eso no necesitas cross-validation. Sí, sí tiene que ver con... Una parte es esta cosa que estamos viendo en cómo hacer el bagging, que es varias muestras con reemplazo, y entonces estoy haciendo muchos modelos que ocupan diferentes sets de entrenamiento. Aún así, si quieren, cada árbol puede tener su cross-validation, o sea, si quieren. O sea, es como, ya no es tan necesario porque de todas maneras voy a hacer un montón de árboles, pero si quisiéramos, cada árbol puede tener su propio cross-validation. Entonces, bajo ese aspecto, puede o no que estemos necesitando un CAFOLS. Ajá, sí, justo. Tener un montón de árboles sería como hacer tus CAFOLS, justo. Ya estás haciendo un proceso similar cuando estás haciendo el bagging. Sí, perfecto. Entonces, lo que sucede para que pueda funcionar, ya la última cosa en la que me quedo de esto de acá, lo que sucede es que cuando estás haciendo esta métrica del out of bag, la forma en la que funciona el bagging o dentro del bootstrap que estamos generando el sampleo, para que se pueda lograr esta métrica del OOB, lo que sucede es que Random Forest deja fuera un tercio de los datos para que le pueda ir midiendo esta cosa del out of bag, ¿no? Y entonces con eso ya puede ir haciendo esa métrica y ya la podemos ir haciendo más adelante. Más bien la podemos obtener una vez que tenemos las métricas de desempeño. Entonces la última pregunta antes de ya pasar al ejemplo tiene que ver con qué sucede si yo le pongo, mientras yo voy aumentando el número de árboles en mi random forest, ¿qué es lo que sucede o qué piensan ustedes que debería de suceder? Con respecto a sus métricas de desempeño, por supuesto. ¿No? ¿Nadie? ¿Se le ocurre? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si aumentamos, mientras más le ponemos árboles a un random forest, ¿qué es lo que va sucediendo con la métrica de desempeño? Pablo dice, ¿puede haber más riesgo de overfitting? Tenías otra pregunta antes. Con Random Forest ya tomaste en cuenta varios posibles escenarios, entonces ya no sería necesario el hacer el cross-validation. Sí, Pablo, sí, justo la pregunta es, ya tomaste en cuenta varios escenarios, ya no es necesario que pongas ese cross-validation. ¿Podría ser que estemos en riesgo de overfitting? Sí. Aún así, mientras yo le voy aumentando el número de árboles, si hacemos una gráfica, debería de ser más preciso, un chance no tan eficiente, puede ser, sí. Conforme yo le voy agregando el número de árboles, piensen más o menos en que si tengo 10 variables con las que quiero probar o con las que yo quiero jugar y solamente estoy ocupando la raíz de 10 por cada variable y además quiero hacer las combinaciones posibles entre ese raíz de n para todos los árboles, debería de estar agregando una buena cantidad de árboles para poder estar viendo todas las posibles opciones. Entonces, mientras más árboles le generan al random forest, más probabilidad hay de que veamos todas estas combinaciones y que podamos hacer diferentes amplios en el boosting. Va a llegar un momento, obviamente, en el que pues el boosting, por más que quiera hacer un nuevo set de entrenamiento, pues ya casi todos están haciendo intersección con otros y sacar el out of back va a ser un poco más complicado y, o sea, en general va a ser como, híjole, igual nada más me va a quedar una sola observación para poder hacer el out of back o cosas por el estilo. Va a llegar un momento entonces en el que ya estamos haciendo demasiado y ya no va a cambiar mucho o sea, ya no está dándome más información, porque simplemente pues ya lo estoy también haciéndole casi overfitting, de nuevo, casi overfitting, a aprenderme los sets de entrenamiento porque el boosting no está funcionando como del todo bien, pero llegar a ese punto es así, solo que de verdad se lo propongan. Vamos a ver ahorita cómo hacer
el Random Forest en Scikit-Learn, en donde justo vendrá una variable en donde podremos ver el número de árboles, y justo ahí les diré, o más bien verán, que no estamos haciendo cosas de Random Forest, ocupamos 800 árboles, que supongo que no son, o sea, no son 10. De hecho, mínimo 300 árboles son los que deberíamos de estar buscando, y eso es mínimo, así mínimo, mínimo, mínimo. 800, 1000 árboles son los que nos gustaría estar probando cada vez que estamos haciendo algoritmos con Random Forest. Y entonces, por eso les decía que el árbol se ocupa como como un modelo base, que es muy simple, muy sencillo, muy fácil de entender, muy identificable que estamos haciendo, y ese se toma como base para de ahí empezar a hacer benchmarks hacia modelos un poco más complejos. De nuevo, Random Forest no es que sea tan complejo, es lo mismo, solo poner un montón de árboles, mide un poquito diferente, está construido sobre las desventajas que tiene hacer un árbol, y entonces trata de cubrir todas las desventajas que tiene un árbol, agregándole mucho más ventajas. Y entonces hacer Random Forest seguramente debería de salir con más robustez que lo que sale un árbol, ¿no? Entonces, en las notas les puse un script que se llama 09 Random Forest, que viene ahí el código asociado a cómo hacer Random Forest en Scikit-Learn. Entonces, lo que haremos es que otra vez ocuparemos los datos del Titanic. De nuevo, estos no son como muy representativos de problemas interesantes, pero creo que están suficientemente simples como para entender el código, porque luego más bien es lo más complicado es entender el código, no necesariamente el algoritmo. Espero. Entonces aquí lo que vamos a hacer otra vez es ocupar pandas y NumPy. Voy a leer otra vez el set del Titanic, que tenemos 887 observaciones. Otra vez estoy estandarizando los nombres de las columnas para que todo quede en minúscula. Otra vez estamos cambiando todo de female a 1 y male a 0. Donde de nuevo esto lo puedo hacer sin hacer set de entrenamiento y set de pruebas, porque solo estoy cambiando el valor, o sea, el significado de en vez de ponerle female le estoy poniendo 1 y en vez de ponerle male le estoy poniendo 0, no estoy cambiando ninguna distribución, entonces no estoy haciendo ningún data leaking. Y entonces nada más la pasé a ceros y unos para que pudiera ser entendido por Random Forest. Depende de la implementación que estén ocupando. Ay, eso sí no lo chequé. Pero podemos checarlo. Depende de la implementación que ustedes estén ocupando. Por ejemplo, la de los Random Forest de R permiten tener datos categóricos y datos numéricos. No me acuerdo si en estas son datos categóricos y datos numéricos. Según yo, sí. A ver, veamos. sklearn ensemble. No sé si era ensemble o model ensemble. Ensemble, acá está. Entonces en Ensemble, aquí viene justo una DABoost, por si alguna vez quieren ocupar eso, un bagging así solillo. Random Forest es el que nosotros vamos a ocupar. Y aquí, déjenme ver. Meta estimate of feature number of decisions. Creo que no viene lo que quisiera ver. Según yo, sí acepta categóricas y numéricas, según yo. Pero se los checo nada más para checar si es cierto eso o no. Aquí ya más bien se los cambié a numérico porque así estaba en el código ya de árboles, entonces así lo dejé. Pero bueno, suponiendo que sí se permite hacer categóricas y numéricas, que estoy 95% segura que sí. En R, por ejemplo, en la implementación, sus categorías, por ejemplo, no pueden tener más de 50 niveles. Según yo en Scikit-Learn, no importa el número de niveles que le pongan a su categórica, esta cosa lo sabe entender. Entonces lo estamos dividiendo acá, bueno, solamente me quedé con las variables que forman parte de mis explicativas, sin ya el nombre, para ya de una vez quitarlo. Entonces nos quedamos con la clase a la que pertenece el pasajero, el sexo, la edad, cuántos hermanos viajaban con él, o esposa o esposo, y cuántos padres o hijos viajaban con él, y cuánto pagó por ese boleto. Entonces esos forman parte de mi X grandota, que son los datos con los que voy a hacer la predicción, y mis etiquetas asociadas, que son las que voy a clasificar, ¿no? Que esta es la etiqueta real, que corresponde a si sobrevivió o no sobrevivió.
Entonces, nada más para checar que tenemos el mismo número, entonces en la matriz de X tenemos 887, en la matriz de Y, que es unidimensional, tenemos 887. Entonces, todo está bien. Luego, lo siguiente es que de nuevo vamos a dividir train y test. Eso ya lo habíamos visto que está con esta cosa del train test split, en donde yo le tengo que mandar cuáles son mis variables explicativas, que es mi X, cuáles son las etiquetas, son la Y, de qué tamaño quiero que sea mi set de entrenamiento o set de pruebas. En este caso le puse el set de pruebas al 30%, y que su random state corresponde al 20.03.26.1, que es el día en el que hice este código, ¿no? Que eso es para que ustedes puedan repetir el experimento, ocupan esta semilla de random y entonces generamos los mismos números aleatorios. De todas maneras no va a salir exactamente igual porque parte del nombre de este algoritmo tiene random allá adentro, entonces va a tener muchas cosas que son más random. Eso entonces dijimos que nos regresaba 4 arreglos: el arreglo de entrenamiento, el arreglo de pruebas, el arreglo o sea, de las X, y lo mismo para las Y, ¿no? Y-train y Y-test. Nada más para verificar que tenemos los mismos tamaños. En entrenamiento, las X tenemos 620 de entrenamiento y 620 en las Y. En las pruebas tenemos 267,6 de entrenamiento y 267 en las Y. Entonces, todo está bien. Luego, vamos a ocupar ahora sí Grid Search. Ya no vamos a ocupar ninguna de las otras 3 soluciones. Esa nada más era para ver todo lo que estaba sucediendo en los inters. Entonces, aquí solo vamos a ocupar Grid Search y vamos a ocupar diferentes configuraciones de los hiperparámetros del Random Forest, que en particular aquí va a ser el número de árboles. Eso se llama N-estimators en este algoritmo. Ese es el número de árboles. Le voy a poner 300, 500, 800, inclusive aquí deberíamos haber puesto 1000, ¿no? Pongamos 1000. Luego, eso significa que voy a hacer un random forest con 300, un random forest con 500, un random forest con 800 y un random forest con 1000. Eso significa que estamos haciendo 1000 árboles, 800 árboles, 500 árboles y 300 árboles como ensamble. Y también le voy a modificar a que los elementos mínimos que pueden vivir en una hojita para que sea considerado hoja van de 3 a 11, ¿no? Nada más para ver qué sucede. Entonces, primera pregunta: ¿cuántos modelos estamos generando aquí? Solo con esta línea de acá. De hecho, empiezo a cargar esto antes de que, en lo que ustedes van contestando eso. 20, Pablo dice 20, Naomi dice 4, ¿alguien más da más o menos? Bueno, entonces son 20 diferentes modelos. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando estábamos hablando cuando estamos haciendo un grid search, lo que sucede es que por cada configuración que yo le estoy poniendo al grid, lo que hago es poner las posibles combinaciones asociadas a las cosas que yo le estoy poniendo a las configuraciones. Entonces aquí estoy haciendo 4 configuraciones con los números de árboles y 5 configuraciones con los números de hojas. Entonces lo que sucede es que scikit-learn entiende que le estoy poniendo, ok, entonces tengo que hacer 300 árboles en donde voy a ocupar solo la hoja con 3 elementos, y luego 300 árboles con 5, 300 árboles con 7, 300 árboles con 9, 300 árboles con 11, y así para todas las configuraciones. Entonces aquí, como dice Pablo correctamente, estamos haciendo 20 diferentes modelos en donde cada modelo per se tiene por adentro un montón de modelitos, ¿no? Entonces, este lo dejé ahorita corriendo, se quedó ahí corriendo, no, según yo no se debe tardar tanto, pero bueno, ahorita de todas maneras ya hemos corrido lo demás, entonces no hay tanto problema. Entonces, justo aquí, de acuerdo a estas configuraciones de hiperparámetros, estamos corriendo 20 modelos. Luego, lo que estamos haciendo acá adentro es decirle que sí quiero obtener nuestro out of bag score, si no, él no nos lo devuelve, si yo no le pongo aquí un true. Y luego aquí le estoy poniendo que quiero, con esta cosa del njobs -1, le estoy diciendo que ocupe todos los cores disponibles para que pueda paralelizar la generación de estos random forest. Luego, lo que le estamos diciendo aquí de nuevo nada más es la configuración de los hiperparámetros de ese random forest, que lo estoy guardando en el RF. Y luego vamos a ocupar el grid search para decirle, ok, el estimador que voy a ocupar es random forest, el grid que quiero ocupar son estas cosas de acá, el cross validation, ay, aquí me pasé de lista,
Con razón. Bueno, ya ni modo. Aquí debí haberle puesto 3, porque pues ya no hace falta tener cross validation para cada árbol. Entonces aquí está haciendo para cada árbol de estos 300 árboles, 10 cross validation. Uy, no sé si me deje matarlo. Tal vez no. Sí, sí me dejo. Entonces aquí podríamos ponerle 3, porque de nuevo, pues está bien que tengan cross validation, pero ahorita en este momento, dado que estamos haciendo un montón de árboles para cada uno, puede ser también innecesario. Inclusive le puedo poner cross validation 0 y así también funciona. También le estoy diciendo que me devuelva el score de cada entrenamiento para yo ver cómo nos fue en todos los grid search. Qué tonta, aquí nos faltó ponerle cuál es el modelo, es la métrica de selección. En Jobs te permite decirle a tu computadora, o con esta cosa de definición de NJobs, lo que le estoy diciendo a scikit-learn es que ocupe todo el procesamiento que esté disponible en mi máquina, y dado que tienen ustedes más de un for, lo que va a hacer es tratar de paralelizar la ejecución de los random forest y ocupar todos los cores que estén en este momento. Entonces, de hecho, estaría bueno enseñarles cómo se ve eso en su... órale, eso me ocupa un buen. Como verán, aquí hay varios procesos de Python corriendo, y eso es porque está paralelizando la ejecución de este Random Forest. No estoy corriendo ningún otro programa en Python más que esto, y este es el que está corriendo. Y cuando yo le puse en jobs -1, lo que está haciendo es, de los 7 cores que tengo disponibles, agarra los que estén para tu disposición y empieza a generar los procesos para correr los Random Forest. Entonces, todo lo que tenga Python aquí son justo los procesos que él está corriendo en paralelo. Entonces, con eso también aprovechas todo lo que puedes hacer con tu máquina, ¿no? Pues ahí le puse en el jobs -1. Luego, pues se tardó un rato, 73 segundos, un minuto y cachito para hacer 20 modelos donde cada uno tiene, si son 300 aquí árboles, cada uno de ellos tiene 3 cross validations, entonces aquí realmente tengo 900, aquí tengo 1500, aquí tengo 3 por 8, 24 y acá tengo 3000, ¿sí? Entonces tengo un chingo de modelos, básicamente. Lo que no me acuerdo es si aquí le pusimos el... Ok, entonces aquí ya hicimos el grid search y luego sobre este, veamos. Sí, no lo pusimos, bueno, está bien. En la otra, veamos cómo nos fue en la otra. Cuando hicimos el ejercicio de, aquí está, Classification Trees, en la última sección, en la parte del grid search, que se me fue en esta, perdónenme. Ahorita lo volvemos a generar. Total, se tarda un minuto. Es que está cargando lento. Bueno, igual está más fácil verlo desde acá. Se está moviendo mi internet, muchachos. A ver, acá está. Entonces pasemos a scikit-learn. Tal vez lo puedo leer directamente de aquí. Vamos a ver la parte de feature selection, no, model selection, manifold, metrics. Más para abajo. Make sure acá, model selection. Entonces, por aquí debe haber uno que se llame Grid Search. Acá está, Grid Search, se ve. Y de aquí vamos a tener que poner el scoring, que eso nos faltó. Qué mal, ¿no? Se murió mi... Ahí está, mi Jupiter. Lo malo es que seguro se quedó con... Entonces aquí le voy a poner 2. Es más feo. Y aquí le vamos a poner el scoring, que fue lo que nos faltó. Porque si no, él por default escoge el mejor como AUC y no, eso no. O accuracy, ya no me acuerdo cuál de los dos. Entonces a este le vamos a poner F1. No sé si los habrá guardado. Bueno, arriesguémonos a ver. No tiene guardado ese. Entonces pues vamos a correr esto.
Esperen, ya ni siquiera vi si era el error. Ok. Entonces, a fuerza requiere que le pongamos, aunque sea 1. Está, vamos a ponerle 2. Y entonces aquí lo que estaba poniéndole a este grid search, entonces es, quiero esta especificación de random forest, en donde quiero que me obtengas para cada random forest generado el auto bag score con este grid de parámetros. Entonces estoy corriendo muchos modelos, y ahora que le estoy agregando lo del cross validation, entonces aumenta la cantidad de modelos que estamos generando. Quiero que la selección del mejor modelo lo hagas a través del F1 score y que me regreses el score de los entrenamientos y de nuevo el NJobs que esté corriendo en paralelo. Quiero medir el tiempo, entonces por eso estoy ocupando esto del time.time para saber cuánto tiempo nos estamos tardando en hacer este entrenamiento. Y luego de él va a seleccionar cuál es el que sea mejor, que justo viene en la parte de acá. Una vez que termina de correr, que seguro es diferente esta selección a la que va a salir ahorita, está a 54 segundos, donde el de mejor selección, o sea, el de todos los modelos que probamos aquí arriba, el de mejor performance, de acuerdo a su F1 score, es aquel que tiene como criterio Gini. Recuerdan que en el otro, en el árbol, creo que el que había salido con mejor criterio era, el de mejor performance era con criterio de entropía. Aquí en particular salió Gini. Con 3 elementos como hoja y listo. Entonces veamos que también nos fue. Entonces ese es en particular, y por acá viene el número de acá. 1000 árboles es el que más, el que mejor desempeño tuvo, ¿no? Entonces la combinación de 1000 con 3, y en particular Gini, no le puse aquí el criterio, pero aquí también pueden escoger. No, de hecho este solamente tiene Gini, según yo. A ver, veamos, criterio. No, este estamos en otro. Veamos si este tiene ensamble, acá está. Random Forest Classifier. Sí tiene criterio, pero solamente tiene Gini. No, también tiene Entropy, no se lo puse aquí, pero se lo pueden poner también como otra cosa aquí para probar. Entonces aquí deberíamos ponerle el de Criterion. Le podemos poner que ocupe los dos, Gini y Entropy, y ahí a ver qué también nos sale. Ya no lo voy a correr porque si no se van a tardar más. Entonces, esta fue en particular el mejor modelo de Random Forest que obtuvimos. Y dado que sabemos cuál es el mejor, que ahí obtenemos sus parámetros, pues ya también podemos hacer las predicciones ocupando este mejor parámetro. Entonces ya nomás voy a mandar llamar a este grid que contiene el entrenamiento. Le pongo que ahora haga la predicción sobre las variables de prueba. Ese me va a devolver las predicciones en etiqueta, y si le pongo predict proba, las predicciones para los scores, y con eso vamos a hacer de nuevo las métricas de desempeño. Entonces, otra vez voy a poner el ROC y el AUC, en particular con ese, no es con el de 1000 porque, bueno, de hecho, probemos, ese no se debe tardar nada. Entonces, este en particular tiene una AUC de 0.8, que creo que a diferencia de como lo teníamos en el árbol, creo que el árbol estaba con 0.83, que no necesariamente significa que esté peor. De nuevo, AUC pues solo es como que también está el desempeño, pero sí, a diferencia del árbol, no sé si recuerdan que cuando vimos el rock del árbol, los puntos de corte eran como menos. Aquí se nota todavía muchísimo más puntos de corte, ¿no? Luego su matriz de confusión no cambia mucho a como lo teníamos en el árbol. Su accuracy, pero de nuevo esta matriz de confusión es sobre el punto de corte que decide scikit-learn, no el de nosotros. Su accuracy está en 0.82, no está tan mal. Y eso es porque lo estamos haciendo muy bien con los ceros. Entonces por eso está tan alto también. Luego vamos a sacar el precision y el recall curve para sacar los scores y poder tener los thresholds. A ver si no se rompe este. Porque veamos si tiene el mismo tamaño. Precision.shape, recall.shape y thresholds2.shape. A ver, estos tendrán que ser... perdón.
Ahí está, ok, todos son del mismo tamaño, entonces puedo hacer nuestro reporte de métricas en donde tengo F1, score para cada uno, TPR, FPR, TNR y FNR. Y si recuerdan, cuando hicimos esta tablita al de los árboles, nos daba solo 18 puntos. O me acuerdo, en lugar solo teníamos 18 diferentes puntos. Este tiene 80 puntos de donde puedo verificar cosas. Y entonces me da una granularidad muchísimo más detallada. Y eso es porque estoy haciendo muchísimos árboles. Y si da cosas muy parecidas entre el árbol y el Random Forest, confío plenamente en lo que me dice Random Forest porque tiene muchísimo más árboles creados o configurados para poder dar la predicción de manera mucho más robusta. Entonces, este es mucho más robusto que el árbol, por lo que ya platicamos en toda la clase. En particular aquí de nuevo, si tuviéramos otra vez esta restricción de que solo al 5% de FPRs podemos comernos para poder sacar este modelo a producción. Entonces aquí lo que hice fue, pues ya hay aquí un montón de observaciones, entonces los voy a filtrar a aquellos que tengan menos del 6%, incluido el 6%. Okay. Metrics Report, que no lo jale. Sí lo generé, ¿no? Okay. Ahí está. Metrics Report, porque no me gustó. Ok, ahí está. Entonces, existen estos posibles registros que tienen a lo más 6% de FPR. Como verán, no hay ninguno que tenga 5%. Todavía aquí le pueden poner si quieren 7%, a ver si hay alguno que tenga 6%. Sí, hay que hay algunos de 6%, pero dadas las restricciones de nuestro empleador, este dijo que no puede pasar del 5%, entonces este debería de ser nuestro punto de corte. Y entonces, ahorita lo que estamos diciendo es que, dado ese threshold, si yo tengo un score menor que .605928, mi predicción va a ser 0. Y si tengo uno mayor o igual a .605928, mi predicción va a ser 1. ¿Dudas de eso? ¿De cómo se lee este threshold y cómo lo van a cambiar hacia producción? Bien. Entonces, en ese punto tenemos 90% de precisión, 65% de recall, tenemos 65% de TPRs, 4% de FPRs, 95% de true negatives y 34% de false negatives. Si recuerdan la clase del miércoles, lo máximo que habíamos logrado para 5% de FPRs en TPRs era algo como 46% o 50%, ya no me acuerdo. Pero había un montón de FNRs que era más del 50%. En este tenemos un mejor desempeño, dado que yo estoy haciendo muchísimos árboles y estoy aprendiendo de todos ellos para poder decir en democracia cuál es el que mejor, cuál es la etiqueta que yo debería de ponerle. Y entonces estoy tomando la opinión de 1000 cosas ahí para ver esta observación de todos estos 1000 quienes vieron algo parecido y qué debo decir al respecto. Entonces, es como tener ahí a puros expertos, 1000 expertos que vieron diferentes partes de un problema y te dijeron, pues yo que tú hacía esto, yo que tú hacía esto, yo que tú hacía esto, y entonces le digo, ok, entonces hagamos el promedio de todos ustedes o el voto de expertos para decidir qué fue lo que es 0 o 1, y eso en particular tuvo un mejor desempeño en TPRs y en TNRs ya los teníamos también un montón, pero en particular TPRs y con eso bajamos FNRs. Y listo. Esto no sé por qué está aquí, pero esto no debería ir aquí. Y luego si quieren también probar esto de la entropía, pues seguro igual y también habrá alguna cosa otra interesante. Pero ese es como funciona un random forest. Como verán, no es nada nuevo en referencia a los árboles. Son mucho más robustos, se prefieren a solo un árbol, pero el árbol lo ocupamos solo como inicio de benchmark, justo para saber si el random forest y lo demás que seguiremos haciendo pues es mejor o no. En este caso lo estamos haciendo a través del benchmark de, bueno, ya hicimos un árbol, le dio tanto. Ahora con el random forest vemos que hay una mejoría. Entonces ya tenemos un benchmark también sobre cuál hacer, y entonces, dado esas dos opciones, nos quedaremos con el random forest para decir este tiene un mejor desempeño y robustez en la predicción que queremos hacer sobre los sobrevivientes de Titanic. ¿Dudas de cómo funciona el random forest? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, angustia?
¿Todo bien? Bueno, entonces, si todo está bien con los random forest, entonces eso significa que ya entienden muy bien el repetir lo último del 0.07. El 0.07, a ver, 0.07, ¿qué era eso del 0.07? ¿Esta última parte? Ok, entonces, lo que tenemos es que hicimos nuestro reportito de métricas de desempeño. Y por ahí teníamos una restricción de que, este en particular se los puse aquí, tendremos una restricción de que no podemos seleccionar más de 6% de falsos positivos. Esa restricción nos la puso negocio. Entonces, lo que hice aquí con este menor igual que 0.07 es filtrar en esta tabla, dado que tenemos como 80, ya no me acuerdo cuántos teníamos aquí, pero bueno, 78 observaciones diferentes en nuestras métricas o puntos de corte. Entonces, lo que voy a hacer es solamente fijarme en aquellos que tienen un FPR menor que 0.6, en este caso 0.7, pero está bien, o sea, le ponemos acá 0.6 porque esa es la restricción. Y entonces solo me quedo a ver cuáles son de nuestra tabla de métricas, cuáles son aquellos que cumplen con que solamente tenga un falso positivo menor al 6%. De esos, la idea es seleccionar el mejor threshold cumpliendo la restricción. Y entonces casi siempre el mejor threshold va a ir en función a escoge el que está el primero que te encuentras, porque ese es el que tiene más TPRs, más TNRs y menos FPRs, menos FNRs. En particular nuestro threshold queda en 0.605928, que nos permite decir que una vez que esto ya esté en producción, lo que tendremos que hacer nosotros es un pequeño cambio en un if else, en donde diga si la predicción es menor que 0.605928, la predicción es 0, o sea, la etiqueta es 0. Si es mayor o igual a 0.605928 en el score, entonces la predicción es 1, que sobrevivió o no sobrevivió. Eso es la cosa que tenemos que decirle. De hecho, lo que tenemos que ir a decirle o entregarle a negocio es esta tabla que solo cumple con las restricciones que nos dieron de negocio, en donde decimos, estas son las que están al 6%. Mi recomendación como experto es decirte que hagamos el corte en el score al punto 605928, lo que significa que si este modelo predice menor a punto 605928, eso significa no fraude o que no sobrevivió en este caso, y punto 605928, de ahí en adelante, es que sí sobrevivió. Y con eso ya negocio sabe cómo demonios implementarlo, o debería de saber cómo implementarlo. Vientos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, nos vemos hoy en la noche, creo, de 7 a 8:30. No, ya lo cambiaron a 4 a 5:30. Ok. Ok, entonces ya votaron más por de 4 a 5:30. Entonces nos vemos de 4 a 5:30 para ver el apunte de hoy. Y la de hoy en la noche. Alguien tiene clases ahora. Entonces justo sí, por eso era de 7 a 8:30, ¿no? Bueno, está bien, sí. De todas maneras lo voy a guardar, pero. O si alguien no ha votado, no sé, 7. O sea, si alguien no ha votado, todavía tienen como, no sé, 10 minutos para que terminen de votar. Si no, pues de todas maneras voy a grabar la clase para que ya tengan ahí, pero si no, pues entonces ya. De 4 a 5:30 los veo para ver la siguiente cosa que es KNNs. Y dada la votación del último poll, entiendo entonces que quieren que nos veamos en vacaciones para tener la última clase de reposición que fue la del 18 de marzo. Y eso solamente también va a ser 1 hora y media. Entonces ya más les voy a poner ahí otro poll para preguntarles si lo quieren a la hora de la clase o lo quieren en el día de la clase o así, ¿no? Entonces les pongo el poll al respecto. Listo. Entonces nos vemos al rato. 4 o 5:30. Déjenme ver si no tengo yo nada ahí pendiente a lo de 4 o 5:30, pero lo checamos y les digo. Según yo sí, nada más déjenme checar si hay junta de maestría o algo, entonces les mando en Slack. ¿Es en Teams o es en Zoom? Según yo va a ser en Teams, por si sí o por si no, es en Teams. No, ya dejémoslo, es en Teams, punto. Bien, muchísimas gracias chicos, suerte en sus siguientes clases.